Continuando con el tema del presupuesto, vamos a hablar sobre los principios generales del presupuesto, excepciones, contenido y estructura del presupuesto, importancia, ventajas y limitaciones, aprobación y ejecución. En cuanto a la parte introductoria de este tema, podemos decir que es sabido que el presupuesto es el objeto material de la actividad financiera, por lo cual se precisa delimitarlo de la siguiente forma. La actividad financiera es el conjunto de actuaciones que se relacionan con el fenómeno financiero, el cual está dirigido a satisfacer las necesidades públicas, como es conservación del orden interior, policía, defensa exterior, ejército, tribunales, etcétera. A través de la obtención y el empleo de los recursos públicos, dicha actividad se conceptúa como la acción del Estado de detraer los ingresos de la economía privada y su posterior empleo o inversión en forma de gasto público. Esta a la vez se descompone en tres elementos o se distribuye en tres elementos, que el sujeto, que son los entes públicos y organismos autónomos, el objeto, que son los ingresos y gastos públicos, y el plan de actividad cuya expresión jurídica es el presupuesto. Entonces podemos hacer referencia a que el presupuesto es la imagen de la fuerza democrática de un país, del estado de su cultura, de la situación de su hacienda, hasta de la forma de sus instituciones políticas y sociales, como que en él se reúnen todos los servicios públicos y todas las cargas que recaen sobre el contribuyente. El presupuesto es sobre todo un instrumento histórico cuyas características se perfilan a merced de la influencia de variedad de circunstancias de tiempo y lugar. El presupuesto en un sentido moderno solo puede ser concebido en función del Estado constitucional, porque solo es posible hablar de presupuesto cuando, dado unos nexos de poder en función del dogma de la separación de poderes y consagrado el principio de la soberanía popular, se establecen unas relaciones de contraposición entre el legislativo y el ejecutivo. Solo así es posible hablar de un cierto desarrollo paralelo del binomio presupuestario-parlamento, como lo conocemos, presupuesto-parlamento, dicho de otra forma, solo cuando parlamento y ejecutivo son órganos que representan intereses claramente contrapuestos, son explicables la mayoría de las cuestiones o asuntos que tengan que ver con la problemática en relación con las instituciones presupuestarias. Desde el punto de vista económico, es la expresión contable del plan económico de hacienda pública para un periodo determinado, generalmente que es de un año, dentro de lo que tenemos nosotros regulado en nuestro derecho positivo. Desde el punto de vista político, se considera como un resumen del programa de ingresos y gastos públicos utilizado como principal medio de control de la acción del gobierno. Dentro del ámbito legal, el presupuesto del Estado constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de actividades obligatorias que debe de realizar el Estado y sus organismos autónomos. Además, establece el límite de dichas actividades a realizar. En términos más sencillos, el presupuesto general del Estado es un documento que expresa de manera clara y ordenada los propósitos que el gobierno piensa realizar por un periodo de un año. Es una herramienta que permite al gobierno cumplir con sus responsabilidades atendiendo las principales necesidades de la población, como son salud, educación, vivienda, seguridad, ciudadanía, protección al medio ambiente y construcción de carreteras, entre otros. En cuanto a los principios fundamentales sobre los que puede montarse el esquema de lo que es la competencia presupuestaria, podemos hacer referencia a la separación de funciones. Dado que la aprobación del presupuesto determina, al menos en teoría, la residencia de la supremacía del poder político y que la consignación de créditos en el presupuesto permite la actuación legítima de los distintos órganos y servicios del Estado, se comprende que el primero de los principios en cuanto a referencia se refiere es la separación de funciones, lo que corresponde pura y simplemente a la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Aprobar el presupuesto es legislar y de ahí
la necesidad de la intervención de la Asamblea, la ejecución parece estar de lleno en la función administrativa. En cuanto a la coordinación de funciones, el juego que prima entre los diferentes titulares de la función del Estado supone que las distintas fases del ciclo no pueden separarse entre sí, sino que están íntimamente entrelazadas. En cuanto a la irrenunciabilidad de competencia, los órganos del Estado no pueden hacer, digamos, funciones de forma indistinta, de forma independiente, ni la Asamblea ni el gobierno pueden renunciar a priori al ejercicio de las competencias que constitucionalmente les corresponde. De este modo, ni el gobierno puede encargar a la Asamblea la preparación del presupuesto, ni ésta puede abandonar en aquel de modo más o menos directo las competencias que les corresponde en orden a la aprobación de la ley de presupuesto ya está previamente establecida en la ley. En cuanto a los principios siempre presupuestarios, es importante referir que se entiende por principios presupuestarios a una serie de pautas básicas que deben de guiar el comportamiento presupuestario en los diferentes aspectos. Con los cambios operados en el último siglo en el pensamiento financiero y en las instituciones políticas económicas, la formulación clásica de estos principios sufrió importantes modificaciones. Dichos principios pueden agruparse en 4 grandes categorías, que son la política, la contable, la económica y la jurídica. En cuanto al principio político, que hace referencia ahí, está referido al grado de participación que dentro del ciclo presupuestario corresponde a los distintos poderes del Estado. Se concreta fundamentalmente en la atribución de una competencia específica para cada fase de dicho ciclo a cada poder estatal. Reconoce la necesidad de que los presupuestos sean aprobados por el Poder Legislativo, aunque la intervención de este se ha limitado o se ha condicionado, ya que se estableció requisitos de conformidad al gobierno para enmendar, digamos, el aumento de gastos o disminución de ingresos. El principio contable refiere tanto a la forma como al contenido del presupuesto. Dan fundamentación a las técnicas que hacen posible la realización material del mismo. La más importante que podemos mencionar es el principio de presupuesto bruto. Quiere decir que todas las partidas presupuestarias deben de consignarse en el presupuesto sin minoración o disminución ni elevaciones de ninguna clase, es decir, por su importe íntegro. El principio de unidad de caja supone la centralización de todos los fondos y valores de la hacienda pública para percibir los ingresos y realizar los pagos, lo que implica la no afectación de los recursos públicos a ningún tipo específico de gasto. El principio de especificación, todos los ingresos deben de ser clasificados con criterios lógicos en base a la naturaleza objetiva. En cuanto al principio de ejercicio cerrado, por el cual se establece una limitación a cualquier prórroga contable de una actuación presupuestaria vencida. Cerrado el ejercicio presupuestario, solamente en situaciones muy especiales es posible realizar algún gasto o percibir algún ingreso por cuenta de otro ejercicio. Estos principios son consecuencia de las necesarias técnicas contables que se precisan en el momento de aplicar los principios políticos. Por eso, el cambio en la formulación de los principios políticos siempre lleva aparejado cambios en los principios contables. Y en cuanto a los principios económicos, marcan la finalización de presupuesto que no es más que la estabilidad económica y financiera y la equitativa redistribución de las rentas nacionales. Parten de la idea de presupuesto como instrumento al servicio de la política económica, y entre ellos podemos hacer referencia al nivel del presupuesto. O sea, la nivelación de los presupuestos presupone la necesidad de que los gastos presupuestarios se financian en su totalidad por ingreso ordinario, que es como corresponde el carácter consecutivo del gasto público en la concepción clásica. Sin embargo, en la actualidad, la idea del equilibrio presupuestario pasa a ser una regla orientadora de prácticas presupuestarias solo a largo plazo, lo que supone aceptar que este principio fue evolucionando y adaptándose a las circunstancias históricas.
Cuando hablamos de la gestión mínima, está relacionado con la austeridad en el manejo de los recursos, a través de elaboración de presupuestos en condiciones de evitar el gasto suntuario, así como impedir el desperdicio y el mal uso de los recursos. Por otro lado, se relaciona con la aplicación de la economía en la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, trata de obtener lo más que se pueda gastando lo menos y mejor posible. En cuanto al principio jurídico, no es más que la agrupación de los principios políticos, contables y económicos para verificar que la actividad presupuestaria cumpla con las normas jurídicas, y estas a su vez aseguran la participación de los diferentes poderes públicos en el procedimiento de creación, gestión y vigilancia del presupuesto. Es decir, que debe someterse a reglas que establecen para ellos con anterioridad. Es importante dentro de este punto hacer referencia a otros principios que están insertos dentro del principio jurídico, que es el principio de unidad. Mediante este principio se establece que todos los recursos y gastos de hacienda pública estimados en forma presupuestaria deben de ser incluidos en un solo presupuesto. Este principio se encuentra hoy en franca e inevitable crisis, pues en la actualidad difícilmente puede elaborarse un solo presupuesto que con carácter uniforme recoja las múltiples facetas de la gestión pública, sin distinguir las diversas actividades económicas. Por tanto, dicho principio es complemento del ámbito y estructura del presupuesto, cuya mira se coloca en su forma, es decir, exigencia de un solo presupuesto, y vela por garantizar el control de la actividad financiera. Es importante tomar la opinión de García Añoveros, pues él considera que la universidad es un aspecto de la unidad. Reconoce tres elementos referentes a su forma de presentación: un único documento en cuanto a la integración de sus componentes para darle una coherencia total, las anotaciones que conforman el presupuesto, todos los ingresos y todos los egresos deben introducirse, y su vertiente contable, que tiene que ver con la unidad de caja. El principio de universalidad está referido al alcance institucional del presupuesto, en el sentido de que se debe de incorporar al presupuesto todo lo que es materia de él, es decir, no debe de quedar ninguna institución en forma extrapresupuestaria. La universalidad reside otras designaciones, por ejemplo, integridad, que se refiere al presupuesto bruto. No solo pretende que el presupuesto se incluyan todos los gastos e ingresos del sector público estatal, sino que presenta su importe bruto sin que exista equivalencia entre ellos. Este principio recibe varias críticas, pues se acusa de limitar el funcionamiento de los servicios públicos que trabajan con criterios empresariales, y en realidad a este gremio empresarial resulta verdaderamente difícil atribuirle este principio de presupuesto bruto, porque el excedente o beneficio neto es la principal característica de él. En cuanto al principio de no afectación de los ingresos, es necesario que todos los ingresos se dirijan a costear diferentes y totalmente los gastos públicos, sin que surta reconocimientos de primacía de un gasto determinado en relación a una fuente específica de financiación. También se puede relacionar con la unidad de caja, pues posibilita la no afectación y es necesario para lograrla. Como base de dicho principio se manejan razones políticas y financieras. Cuando hablamos de razones políticas nos referimos a que si no se utiliza, se desvía el sentido de la colectividad y la idea de solidaridad, los recursos deben de estar accesibles para utilizarlos en cualquier gasto. No se puede designar ingresos a gastos determinados. La razón financiera se conecta a causales de déficits y superávites que pueden ocasionarse, así como la necesidad de que el Estado disponga de un sistema de primacía entre las distintas necesidades públicas y dar respuestas con cargo al Fondo Común de los Ingresos. Se dice que este principio no es compatible con la gestión comercializada de los servicios públicos. Ahora visto de otra manera, la afectación genera recursos que es casi imposible obtener de otra forma.
por lo que se hace necesario conservar la aplicación de este principio. Si se hace caso omiso, se estaría cayendo en la violación del principio de igualdad, pues todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos en cuanto a los recursos públicos. Por el principio de especialidad de los créditos, este principio viene a ser como el alma mater del tema que nos atañe en cuanto al presupuesto, pues en este se explica de mejor manera y mucho más amplia los efectos jurídicos de la permisión en relación a los gastos públicos. Viene a limitar lo referente a la cantidad, calidad y tiempo de dichos gastos. Por lo anterior podemos considerar que se deriva del principio de legalidad. El principio de especialidad tiene una triple aceptación y es la especialidad cualitativa, la cuantitativa y la temporal. La cualitativa son todos los recursos asignados en el presupuesto a un determinado objeto deberán invertirse exclusivamente en dicha finalidad. En cuanto a la especialidad cuantitativa, solo podrán ser contraídos y realizados los gastos hasta el importe que se haya previsto para ellos en el presupuesto. Y la especialidad temporal, los gastos deben de ser contraídos, asignados y pagados solo dentro del periodo para el cual ha sido autorizado. La especialidad cualitativa se incumple a través del mecanismo de las transferencias entre distintas partidas del gasto. La especialidad cuantitativa ha cedido ante la práctica de los créditos suplementarios y de los automáticos aplicables. La inserción del presupuesto en planes económicos a mediano plazo han transformado el significado tradicional del principio de especialidad temporal, aunque la regla de la anualidad sigue aplicándose en buena medida. En general, se puede decir que con las modificaciones presupuestarias, el Ejecutivo altera sistemáticamente el presupuesto inicial aprobado por el Legislativo. Tiene su fundamento legal en los artículos 13 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y reza así: el presupuesto de egresos deberá reflejar los objetivos que persiguen los órganos, expresando en metas dentro de los programas y proyectos a ejecutarse durante el año específico, especificando los respectivos recursos físicos y financieros necesarios. Todo ello en concordancia con los planes y programas económicos aprobados por el gobierno. Contemplará además los recursos necesarios para financiar el servicio de la deuda pública, los subsidios y aportes a los organismos públicos y privados. En cuanto al principio de equilibrio, presupone la necesidad de que los gastos presupuestarios se financien en su totalidad por ingresos ordinarios, que es como corresponde al carácter consultivo del gasto público en la concepción clásica. Sin embargo, en la actualidad, la idea de equilibrio presupuestario pasa a ser una regla orientadora de prácticas presupuestarias solo a largo plazo, lo que supone aceptar que este principio fue evolucionando y adaptándose a ciertas circunstancias. Las respectivas, o bien decir, la visión o las perspectivas económicas no permiten que se produzca déficit ni superávit, que en este sentido podemos hacer referencia que el déficit, pues, ese es el que se origina cuando los gastos que se producen superan al total de los recursos obtenidos por el Estado, y pasa a solucionar este déficit es necesario recurrir a los impuestos o los empréstitos, que es obvio que en ellos se origina un sobrepeso a los futuros presupuestos y que muy pronto no se puedan cubrir ni hacer frente a la situación y que llegue a hacer una depresión económica en el país. Superávit se refiere a los sobrantes. De haberlos, es probable que se dé un mal manejo de ellos, y eso es el peligro que se da, ¿verdad? En cuanto al principio de anualidad, este presupuesto es una ley que rompe con la tradición de toda ley. Como es sabido, las leyes nacen sin ningún tiempo de vigencia, únicamente dejan de tener efectividad cuando son sustituidas por otras. En este caso, para el presupuesto se establece un periodo determinado de un año. Este principio es de origen político por la desconfianza que existe entre los poderes ejecutivo y legislativo. Estos son rencillas que datan de mucho tiempo. El único interés del poder legislativo es de restringir al poder ejecutivo en la concesión de créditos a breves plazos anuales.
Esa es la intención de poder limitar su vigencia. En cuanto a la importancia del presupuesto, las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre. Por ello debe de planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuando mayor sea la incertidumbre, mayor serán los riesgos para asumir. El Estado, de la misma manera que las empresas, deben de llevar una sintonía entre su recaudación de impuestos y su presupuesto. Las proyecciones fiscales pueden tener una disyuntiva, como lo que es en este momento y se encuentra en Nicaragua, las pérdidas de hasta 20.000 empleos directos, reducidas en catástrofes en los impuestos y un declive a futuro en cuanto al turismo. Todos estos factores van a tener un impacto de forma directa a corto y mediano plazo. Si la situación política no se resuelve positivamente para todos los nicaragüenses, entonces vamos a tener una crisis financiera a futuro. Asimismo, podemos hacer referencia siempre a la parte del presupuesto, que surge como una herramienta moderna de planteamiento y control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de una empresa. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de las organizaciones, además de que sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias. Cuantifican el término financiero, los diversos componentes de su plan de total de acción, y los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinados niveles y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtra hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. En cuanto a las limitaciones del presupuesto y el ejercicio fiscal, en la realidad vivida por el Estado y las empresas, pocas veces se alcanza el ideal. Los bruscos cambios en el medio ambiente, las nuevas disposiciones legales, la inseguridad, la falta del Estado de Derecho y los acontecimientos mercantiles inesperados, tales como huelgas, accidentes, pueden sacar de balance este proceso. El cuerpo directivo pasa la mayor parte de su tiempo apagando fuegos, en el sentido de que en vez de conducir a la empresa como es debido, pues se dedican a buscar estrategias para poder cubrir sus deudas. Entre las principales limitaciones podemos hacer referencia de que podemos nombrar pues la siguiente. Están basadas en estimaciones, que quiere decir proyecciones en los ingresos. Deben de ser adoptadas constantemente a los cambios de importancia que surjan, deben de adaptarse de forma coherente. Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Es un instrumento que no debe de tomar el lugar de la administración. Es una herramienta que sirve a la administración para que cumpla su cometido y no para entrar en competencia con ella. El presupuesto no debe de ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia en las organizaciones. Debe de establecerse con la plena participación de los individuos responsables de su realización, a los que se les debe de delegar la autoridad adecuada. La gerencia debe de organizar sus recursos financieros si quiere desarrollar sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección, y a la vez precisar los recursos que deben de asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de operaciones. En cuanto a las razones por las que se puede fracasar un presupuesto, podemos decir que son diversas. Podemos mencionar que puede peligrar y puede verse efectivamente en peligro el presupuesto cuando solo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos del momento, sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. Cuando no se está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área de la organización y sus responsables no comprenden su papel en el logro de las metas. Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos de la organización.
cuando no hay buen nivel de comunicación y por tanto se presentan problemas o inconvenientes que retrasan y perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el logro de las metas presupuestarias. Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad, cuando se tiene la ilusión del control, es decir, que los directivos se confían, en este caso, pues el gobierno se confía de las formulaciones hechas en el presupuesto y se obvia la parte de actuar en pro de los resultados. Y cuando no se tiene controles efectivos respecto de lo presupuestado. En cuanto a los problemas fiscales en Nicaragua, las reformas tributarias implementadas han sido insuficientes y con poca o nada transparencia. Se sigue presentando el déficit fiscal estructural mayormente con la coyuntura política en que estamos viviendo, los niveles acumulados de deuda pública acercándose a niveles para considerarse insostenibles y en el caso de la deuda inconocible que tenemos con otros países como Venezuela. Falta de un buen uso de la política fiscal que sincronice los ingresos, los gastos y las transparencias con los actuales desafíos en cuanto a la transformación productiva y la mejora del bienestar. Especialistas han expresado y mantienen el criterio de que los gastos fiscales no estimulan la eficacia, más bien castiga al consumidor y al erario, beneficiando por su lado de ciertas maneras a un número limitado. Por un lado, advierte que la canasta básica es castigada en ese sentido porque no se le da el valor real del mercado. Las exoneraciones en Nicaragua urgen de revisión y ponerle fecha de caducidad porque no solo están, digamos, causando un perjuicio a las finanzas públicas, sino que también están frenando la mejoría de la productividad en los distintos sectores y castiga a los consumidores. Consideran muchos analistas económicos y financieros al tiempo de que los beneficiarios niegan ese planteamiento al asegurar sin fundamento claro que su eliminación o reducción podría impactar el precio de la canasta básica, porque esto ya es una realidad. Asimismo, podemos hacer referencia a que las operaciones de crédito o donaciones internacionales, como parte de las excepciones que tenemos dentro de la ley, se regirán por lo establecido en los respectivos convenios o contratos internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Nacional, los cuales deben de reflejarse en la Ley Anual de Presupuesto General de la República. Si con posterioridad a la presentación del proyecto de la Ley Anual de Presupuesto General de la República se formalizaren y percibieren ingresos provenientes de donaciones u otras operaciones de crédito internacional debidamente aprobados por la Asamblea Nacional y que por razón no figuren en el ejercicio presupuestario vigente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe de preparar una modificación a la Ley Anual del Presupuesto General de la República para incorporar dichos ingresos y queden autorizados el gasto utilizando el mecanismo de modificación establecido en los artículos 51 de la Ley de Administración Financiera y del régimen presupuestario, el cual es la Ley 550. El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar traslados de partidas presupuestarias entre las mismas entidades u órganos. Dichos traslados presupuestarios deberán ajustarse a las siguientes condiciones. Los fondos destinados a proyectos de inversión no podrán trasladarse para financiar gastos corrientes. Los fondos destinados a proyectos de inversión, previo aval técnico del Comité Técnico de Inversiones, podrán trasladarse para realizar otros proyectos de inversión previamente aprobados por la Asamblea Nacional. Quedan exceptuados de la presente disposición todos los recursos con destinos específicos que estén vinculados a financiar los proyectos de inversión que requieren afectar. Los fondos destinados a gastos corrientes podrán reasignarse entre partidas del mismo concepto. Quedan exceptuadas de la presente disposición las partidas de sueldos o salarios y otras compensaciones, las que podrán modificarse únicamente por vía de reformas al presupuesto general de la República. Los traslados de partidas presupuestarias intrainstitucionales relativas a los proyectos de inversión
y del gasto corriente deberán ser informados trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuestos a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento del Gasto Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá regular y delegar, mediante acuerdos ministeriales, el ejercicio de la presente facultad en la Dirección General del Presupuesto. Caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, de presentarse acontecimientos de carácter imprevisto o insuperables y regulados por las leyes, tales como los desastres naturales, guerras, conflictos internos generalizados o epidemias, el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo, podrá autorizar la ejecución de la partida de imprevistos para financiar tales gastos. En este caso, de que el monto de esta partida no sea suficiente, el presidente de la República procederá a remitir a la Asamblea Nacional el correspondiente proyecto de reforma a la Ley Anual de Presupuesto General de la República, la que se enviará con carácter de urgencia de conformidad al quinto párrafo del artículo 141 de la Constitución Política de Nicaragua. En cuanto al contenido del presupuesto, podemos referir que los presupuestos incluirán los objetivos y políticas presupuestarias y los ingresos y egresos previstos para el ejercicio presupuestario. Los mismos deberán reflejar todas las fuentes de ingresos y la totalidad de los egresos con sus respectivos desagregaciones. En cuanto a la estructura del presupuesto, y que ya lo habíamos abordado con anterioridad, podemos referir que existe una complejidad en el contenido de la Ley de Administración Financiera y del régimen presupuestario, pues es necesario hacer una distinción entre los estados de previsión o numéricos, que son ingresos y egresos, y la parte del articulado de la ley, que es la parte dispositiva. Los estados de previsión se presentan a analizar y considerar acerca del contenido económico. Es la parte esencial contable del documento presupuestario. Contiene la comparación de las cifras destinadas al gasto y de los recursos que se encuentran para la administración y los ciudadanos. Los objetivos de la política económica que cubrirá por medio de la gestión de los ingresos y gastos públicos. Podemos entonces hacer referencia a las estructuras orgánicas, a la estructura económica y la estructura funcional. Hablando un poco de la estructura orgánica, esta clasificación orgánica del presupuesto tiene que ver con ingresos y gastos públicos. Tiene la ventaja que facilita la elaboración del presupuesto, nos indica además quién gasta y cuánto se gasta, aunque lo que nos interesa saber es en qué se emplean los fondos públicos y si este empleo es óptimo. Resultando esta clasificación insuficiente para las nuevas funciones que el presupuesto debe desempeñar dentro de la economía nacional por las razones de la ineptitud del presupuesto administrativo para analizar y comprobar los efectos de los ingresos y gastos públicos sobre la liquidez del sistema económico y la imposibilidad de utilizar el presupuesto administrativo para valorar los efectos económicos causados por los programas de ingresos y gastos públicos sobre las distintas partidas que integran la contabilidad nacional de un país y el nivel de su actividad económica. La estructura económica, esta establece como técnica agrupar los ingresos y gastos en dos secciones, que es las cuentas de rentas y las cuentas de capital. Las cuentas de renta incluyen los ingresos y gastos corrientes o de administración y funcionamiento, y las cuentas de capital comprenden los ingresos extraordinarios y los gastos de inversión. El objetivo de esta clasificación es conocer el costo y rentabilidad de los servicios o funciones al cual se destinan los créditos presupuestarios y además dar prioridad a los gastos o inversiones públicas para que no existan contradicciones entre el presupuesto y el programa de inversión del Plan de Desarrollo Económico. La estructura funcional, el criterio funcional tiene como técnica agrupar los gastos atendiendo a la naturaleza de las funciones a realizar, agrupando así los gastos que se realizan por cada servicio, en este sentido departamento ministerial, órganos del Estado, y que concurran a la realización de una misma función administrativa. En cuanto a la estructura de la Ley de Administración Financiera y del régimen presupuestario, otorga discrecionalidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la adopción de estructura
y clasificaciones presupuestarias cuando señale que el presupuesto de ingresos deben demostrar las distintas fuentes, destacándose los tributos, los no tributos, las rentas con destinos específicos, transferencias, los préstamos y donaciones. En cuanto a la parte de la estructura de la Ley Anual de Presupuesto General, ya lo hemos abordado en temas anteriores, lo hemos explicado ampliamente y esto se estructura a través de un título primero que tiene que ver y recoge todo lo que son las disposiciones generales, un título 2 que tiene que reflejar el presupuesto general de la República, detallándolo de forma muy específica, con una sección 1, 2, anexos 1 y 2, que debe de tener el contenido general del presupuesto.